Bueno, buenos días a todos. Estamos en esta primera tutoría de repaso de las 3 que tendremos para el nivel 1 y bueno, pues vamos a ir viendo poquito a poco con el material delante qué es lo más importante que tenemos que estudiar para poder aprobar el examen. Vale, bueno, en primer lugar, como imagináis, porque siempre digo que son importantes, los conceptos de lengua, norma y habla, ¿vale? Estaríamos en el primer tema, en concreto en la página número 11. Entonces, esto siempre puede caer la definición de lengua, de norma y de habla. Podemos pediros que digáis un poquito las diferencias entre ellos. El tema de los elementos de la comunicación es otro de los temas importantes, ¿vale? Muy importantes. ¿Por qué está formado el proceso de comunicación? ¿Qué elementos intervienen? Y cómo funciona el flujo de comunicación y de información, ¿vale? Cómo va pasando de un agente a otro, del emisor al receptor, a través del canal, etcétera, ¿vale? Entonces, este tema 1, pues, en fin, los signos también son importantes, pero digamos que de cara al examen, sobre todo, el punto 1, el punto 3 y el punto 4. Bueno, pasaríamos a la lengua oral. También es importante conocer las características de la expresión oral. Sabemos que la expresión oral puede ser formal y no formal. Entonces, vamos a aprender las características de la comunicación formal, que como sería, por ejemplo, la lengua escrita, y de la expresión oral espontánea, que sería, bueno, pues un poco la diferencia, serían opuestos, una de la otra. Entonces, todo esto también. Y los siguientes puntos, pues el lenguaje corporal es importante, pero bueno, no es un punto que se vaya a examinar. A continuación ya empiezan las tipologías de textos, que son la exposición, narración, descripción, argumentación y diálogo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí siempre me preguntáis cómo me aprendo estos epígrafes tan largos, ¿no? Son temas enteros dedicados, por ejemplo, a la exposición, a la narración, etcétera, ¿no? Un tema entero dedicado a la exposición. Pues, ¿cómo lo abordamos a la hora de estudiar? Pues en primer lugar tenemos que saber definir el concepto, porque en el examen se nos va a preguntar seguro por alguno de estos tipos de textos. Es decir, se puede hacer una pregunta, por ejemplo, nos ponen un texto, un fragmento, que puede ser una narración, y nos pueden preguntar, ¿qué tipo de texto es? Pues tenemos que decir, es una narración, porque tiene una serie de características que veremos aquí, ¿no? Porque cuentan una historia, hay una abundancia de verbos, y se está narrando algo que está sucediendo, en fin, tiene personajes, tiene una estructura determinada, ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos que aprender de cada tipo de texto? En primer lugar, ¿qué es? La definición. Las características, ¿vale? Si estamos en el tema 2, tendríamos que aprendernos el punto 1, que es la exposición, el punto 3, las características, el 4, las partes del texto expositivo y los recursos lingüísticos, ¿vale? El 1.6. El resto, pues son ejemplos, cómo elaborarlos, y el punto 1.10, que es muy importante, es el ensayo, y también nos vendría bien echarle un vistazo y leerlo, porque siempre en el examen de lengua, tanto de nivel 1 como de nivel 2, hay que saber escribir y redactar pues, un discurso, y con discurso me refiero a texto, ¿vale? Un texto, pues del tema que os propongamos. Si, por ejemplo, como muchas veces os hemos propuesto, hablar sobre un medio de comunicación en concreto y la evolución que ha tenido. Por ejemplo, la televisión, ¿vale? Desde que, digamos, comenzó la televisión a existir o desde que vosotros la conocéis, ¿vale? Porque habrá gente que es mucho más joven y no conoce esos inicios. En cualquier caso, desde que uno ha sido pequeño y ahora resulta que la televisión ha cambiado mucho, pues ¿cómo podemos contar esa evolución? Bueno, pues lo que os vamos a pedir es que el texto tenga una estructura, tenga un orden, tenga un vocabulario pues adecuado a este tipo de textos, no incluyáis expresiones vulgares, no caigáis en muletillas del tipo vale o, en fin, ¿vale? O sea, hay que digamos, ajustar lo que hemos estudiado y que se note en ese escrito. No es lo mismo que cuando estamos hablando entre nosotros o cuando habláis entre los compañeros, sino que cuando se nos pide que escribamos un texto, hay que saber que el texto tiene que estar bien escrito, que podemos hacer un boceto antes de ponernos a escribirlo, un borrador, con lo cual se os va a pedir cierto nivel, y si esa pregunta puntúa, no sé, un punto o un punto y medio, pues si no reúne todas esas características nos va a puntuar, no sé, un 0,5, con lo cual ya estamos restándonos nosotros mismos posibilidades de aprobar. Bien, pasamos al tema 3.
Bueno, por supuesto, ni que decir tiene que cuando acabemos cada tema, aunque sea repasando para el examen final, hay que hacer los ejercicios de autoevaluación, porque siempre viene bien repasarlos. El tercer tema sería el segundo tipo de textos, que es la narración. Igual que en el anterior, nos vamos a aprender qué es la narración, el punto 1. Los elementos que contribuyen al interés del relato, eso simplemente lo vamos a leer, ¿vale? Los elementos de la narración, punto 1.3, ese sí es importante. Elementos de la narración y la estructura de la narración. Después pasa lo mismo, en el punto 1.5, elaboración de un relato, hay que leérselo porque igual nos piden que contemos una historia, ¿no? Igual nos piden en el examen que contemos, pues no sé, cómo ha sido nuestro paso por el curso y tenemos que elaborar esa historia, real o inventada, pero hay que elaborarla. Y los restantes puntos del tema, pues igual hay que leerlos, ¿no? Virtudes de la narración, un ejemplo, géneros y subgéneros narrativos, principales obras, análisis de un texto, todo eso lo leemos, pero no hace falta memorizarlo, ¿vale? El tema 4, tipología de textos, la descripción. Estaríamos hablando del tercer tipo de texto y igual tendríamos que aprendernos qué es la descripción, los tipos de descripción y las características, ¿vale? El resto del tema lo vamos a leer porque puede que nos digan describe cómo es tu jornada laboral y tienes que escribir, tienes que aportar muchos adjetivos, en fin. El quinto tema se ocupa de la argumentación. Sería la cuarta tipología de texto y lo mismo, hay que estudiarse el concepto de argumentación, los elementos y la estructura. También podríamos mirarnos los recursos lingüísticos, pero ya entiendo que es para nota, ¿vale? Sobre todo lo que os he comentado, los elementos, el concepto y la estructura. Bueno, el tema 6 sería el último tema que se dedica esta evaluación a la tipología de textos. Hablamos del diálogo. El diálogo, pues igual, hay que aprenderse el concepto de diálogo, los tipos y, bueno, pues un poquito leernos la comunicación oral espontánea, la planificada, todo eso también lo tenemos que leer, pero ya no es estudiarlo de memoria. Bueno, el tema 7, hablamos de las habilidades lingüísticas. Aquí es importante tocar el punto 1.3, tipos de discurso oral. Importante, ¿vale? Porque podemos preguntarnos las características del discurso oral y la estructura. Punto 1.6. Dentro del siguiente tramo, que es el 2, lectura y escritura, pues tenemos que leerlo, porque, en fin, hay que verlo también de qué trata, pero no tenemos que memorizar de aquí nada. El párrafo y el enunciado. Pues aquí igual hay que saber distinguir perfectamente un párrafo de un enunciado. Eso sí que puede ser una pregunta de examen, ¿vale? Y después el punto 4, que son nociones básicas sobre textos de diversa índole, bueno, pues aquí tenéis 16 tipos de texto, como veis, la reseña, las actas, la instancia, el cheque, etcétera. Tenemos que, bueno, leerlo porque es un contenido y un conocimiento que puede ser aplicable a nuestra vida diaria, pero no nos lo van a preguntar en el examen. No nos van a preguntar qué tiene que ver una tarjeta postal con un telegrama o qué diferencias presenta. Eso no lo vamos a preguntar, ¿vale? Bueno, el uso normativo de mayúsculas y las reglas de presentación de escritos, importantísimo. Ya no memorizarlo, sino aplicarlo. Porque ya os adelanto que, como todos los años, las faltas de ortografía restan puntos. Y aunque el contenido esté perfecto y vuestras respuestas sean estupendas de cara al contenido, si hay muchas faltas de ortografía, si hay un número, bueno, pues alarmante de faltas de ortografía, el examen está suspenso. Porque el primer criterio de evaluación en este curso y en todos los que os encontréis de ahora en adelante es el tema de la ortografía, el saber escribir correctamente. Con lo cual eso puede ser motivo de suspenso. Así que os aconsejo que las reglas de presentación de escritos y el uso normativo de la ortografía, en este caso mayúsculas y minúsculas, también lo estudiéis. Bueno, y veríamos al bloque 2, que habla de la lengua y la sociedad. Es muy cortito este tema y os aconsejo que lo estudiéis en su totalidad. Es decir, el origen y evolución de la lengua española hay que estudiarlo. Las lenguas de España, por supuesto, hay que estudiarlo porque pueden entrar en el examen y casi todos los años entran, de una manera o de otra, las lenguas de España oficiales y los dialectos, ¿vale? Y luego, el castellano en la actualidad también es importante saberla y conocer la expansión que ha tenido nuestro idioma a lo largo de la historia, a lo largo de la geografía, porque puede aparecer como pregunta a desarrollar.
os podemos pedir que elaboréis un texto sobre el español en la actualidad, ¿vale? Después tenemos los principales fenómenos lingüísticos, en la página 208. Esto sí que es importante también, ¿vale? Esos principales fenómenos pueden aparecer en forma de definiciones, como unir flechas y demás. Con lo cual, esto es muy cortito y os recomiendo que lo estudiéis entero. Bueno, aparte de todo esto, recomendaros simplemente que reviséis siempre la ortografía, que practiquéis en casa la redacción de textos y bueno, la semana que viene os daremos indicaciones para la segunda evaluación de este nivel 1, ¿vale? Así que si queréis podéis ir revisando todo este temario y los puntos que os he marcado para que la semana que viene empecemos con la evaluación 2, ¿vale? Bueno, pues sin más me despido, espero que os haya servido de ayuda y cualquier cosa me llamáis para que la comentemos. Un saludo.